Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la Fonoteca Nacional. Mi nombre es Ana Lidia Domínguez, soy directora de difusión y estoy dándoles la bienvenida a nombre de nuestro director general, Francisco Tito Rivas, que fue abducido por una misión institucional, de esas que no perdonan y que ocurren en último momento. Me da mucho gusto recibirles, recibir a Xilonen Luna y a mi compañero Camilo Camacho. Para quienes no sepan, la Fonoteca Nacional es un archivo que resguarda documentos sonoros que se consideran parte de nuestro patrimonio cultural. Al día de hoy, y esta cuenta va aumentando día con día, resguardamos poco más de 650,000 documentos sonoros, y entre ellos una parte muy importante son o están los fondos de trabajo de campo que se construyen a partir del trabajo etnográfico, y esos son documentos únicos porque no existen en ningún lado, ¿no? Sino que van los investigadores como Xilonen y recogen los audios a partir de un proceso arduo de investigación. Entonces, un poco el proyecto de Camilo Camacho con este ciclo de huellas de la etnomusicología es justamente invitar a investigadores que se han encargado de recoger estos sonidos, de ingresarlos a la Fonoteca Nacional, que es otra cosa que estamos celebrando, además de la charla que nos va a dar Xilonen, que con esta visita también ingresa el acervo de Xilonen a la fonoteca, y con esto tenemos posibilidad de acceder a esos documentos únicos, producto de su trabajo, de muchos años de vida, de mucho profesionalismo. Y bueno, pues estamos de plácemes. No me resta más que darles la bienvenida y esperar que disfruten esta sesión. Xilonen, muchas gracias por tu presencia. Bueno, pues muchas gracias, Ana Lidia. Obviamente muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan esta tarde-noche ya de jueves. Y pues para mí es un gusto tener a Xilonen aquí a mi lado porque, bueno, hemos compartido varios momentos, la etnomusicología nos ha juntado en diferentes momentos, en diferentes proyectos. Y poder estar aquí, pues otra vez, ¿no? Otra vez nos junta, pero ahora para hacer como esta remembranza, ¿no? Esa remembranza de lo que generalmente no sale o que no pocas veces conocemos de los trabajos de los investigadores, en este caso de los etnomusicólogos, ¿no? Podemos acceder a sus publicaciones, podemos acceder a sus grabaciones, pero ¿qué hay atrás de eso? ¿No? ¿Por qué decidieron investigar a tal grupo? ¿Por qué los motivó a dedicarse a la etnomusicología, que pues es una pues rama de la ciencia que es pues relativamente joven en nuestro país, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, Xilonen, bienvenida. Y voy a leer brevemente una semblanza. Xilonen Luna Ruiz es doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en Antropología Social por la misma ENA y licenciada en Etnomusicología por la hoy Facultad de Música de la UNAM. Es investigadora postdoctoral del programa Estancias de Postdoctorales por México del CECITI, con el apoyo del Departamento de Antropología de la UNAM, de la UAM 1, donde realiza la investigación Mapa Oral de Rituales del Maíz de los Pueblos Originarios de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CECITI, nivel candidata. Se interesa en los estudios sobre la escucha desde la antropología del sonido, la antropología de los sentidos, la antropología recursiva, los estudios sobre el giro ontológico y la etnomusicología. Bueno, ha publicado, ha dirigido, ha tenido varios puestos importantes en instituciones como el INI, en la CDI, y bueno,
Nos podemos aquí pasar un buen rato leyendo la trayectoria, pero quiero darle la palabra a Xilonen. Y quiero empezar, Xilonen, por algo que siempre a mí me ha dado curiosidad, ¿no? ¿Qué hace que una persona se dedique a estudiar la etnomusicología? ¿Qué te lleva a ti? ¿De dónde surge este interés? ¿Sabías de la etnomusicología? ¿En qué momento te enteraste que existía algo así? Cuéntanos. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias, estoy muy emocionada. Ahorita les voy a platicar otras cosas de la enorme emoción que me produjo cuando Camilo me invitó a este espacio. Agradezco mucho las palabras de la doctora Ana Lidia Domínguez, que es pues precursora de los estudios de la escucha, y por supuesto del director Tito Rivas, el doctor Tito Rivas, que es también especialista en la escucha y una persona muy entusiasta. Y me da mucho gusto que ustedes estén aquí al frente de esta fonoteca nacional con Margarita Sosa también. Y bueno, ¿qué me impulsó? Bueno, ¿qué me impulsó a estudiar etnomusicología? Pues resulta que cuando yo era niña, pues era gimnasta, ¿no? Tenía 6 años y entonces la sala de mi casa era como, mi mamá me llevaba a un deportivo a hacer gimnasia y la sala de mi casa era mi espacio de la gimnasia. Entonces había una enorme consola con muchísimos discos. Mis padres, pues, profesores, maestros de historia, de la normal superior, de una generación privilegiada de, pues la verdad, buenos profesores comprometidos, ¿no? con esa época post-revolucionaria, con pues herederos también de familia revolucionaria, el abuelo integrante del Partido Comunista, etcétera. Y entonces yo ponía discos y discos porque daba vueltas de carro, subía, bajaba y comencé a escuchar. Un día me encontré un disco de Raúl Helmer y Raúl Helmer para mí fue impactante. Entonces, ¿qué hacía? Paraba y escuchaba. Por cierto que el disco de Raúl Helmer pues era la portada de un Wixárika, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ese disco, es una de las... Sí, como la antología del folclore en México, algo Eso, así, ¿no? antología del folclore en México. Y bueno, pues todavía recuerdo perfectamente las canciones. Hay una que ahora que no se las canto porque van a decir que es profundamente machista. María Eugenia ya se está riendo, ¿no? Pero decía las doncellas valen oro, ta, ta, ta. Las doncellas valen oro, las solteras valen plata. Las viudas valen cobre, las viejas hojas de lata. Bueno, pues esa, ¿no? Y así venían, y otras, por supuesto, piezas de este disco de canciones del folclore. Y bueno, mi papá, como era un señor que venía del estado de Tlaxcala, llegó muy joven, entonces el ambiente de la normal superior era muy interesante porque había un albergue de profesores donde se reunían profesores del estado de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, del norte. Y entonces mi papá llegaba con los acetatos, con discos maravillosos de música de Guerrero, ¿no? Por ejemplo, este disco de Juan Carlos Salgado. Salgado, sí, sí, Fiesta en Guerrero. Fiesta en Guerrero, ¿no? Y entonces pues yo era niña y mi hermana Clara, que bailaba tenía el grupo de baile de esta Amalia Hernández, y entonces bueno, pues bailábamos, pero sobre todo porque mi papá llevaba esas joyas a la casa, pues por la interacción que tenía él con los profesores normalistas. Y bueno, así luego vinieron pues bueno, yo nací en el 68, mis padres, cuando yo nací, mis padres ya tenían 5 hijos, pero cuando yo nací y vino el movimiento del 68, hubo un quiebre intelectual en la casa. Y
pues aquí está mi hermana Beatriz, pero yo considero que tenemos educaciones distintas, porque ya cuando yo empecé, pues ya de niña y de adolescente, pues mi madre ya pensaba distinto, ¿no? Mi papá le daba, era, a pesar de que era maestro de historia, pues era un señor convencional, pero un día estaba yo hojeando la jornada, me acuerdo, y vi Escuela Nacional de Música. Y le dije a mi mamá, yo quiero estudiar música. Y mi mamá, como pues no sabía ya qué hacer conmigo, entonces un día estaba en la gimnasia, otro día en la danza, por ser profesora en la mañana y en la tarde, pues otros días estaba yo en clase de francés. Y así, pues me dijo, sí, mijita, vamos. Me llevó a la facultad, a la Escuela Nacional de Música. Y lo primero que vi, ya para esos años, ya tenía yo 2 hermanos estudiando antropología, uno en la ENA y el otro en la UAM, Iztapalapa. Entonces, lo primero que vi fue etnomusicología, prácticas de campo 1, prácticas de campo 2. Dije, de aquí soy. Dije, no sé qué sea, pero yo soy de esto. Hay algo aquí. Y pues yo era pues todavía era una jovencita de 16 años, ¿no? Todavía mi mamá me llevó de la mano a hablar con el profesor Felipe Ramírez Gil. Y Felipe, pues ya comenzó los estudios del folclore, ¿no? Mire, ahí está Georgina. Y ahí esta es la sala Xochipilli. Esa es la sala Xochipilli, ahí está Montserrat Rebá, percusionista, y mi colega Georgina, que se encuentra aquí presente. Y bueno, pues eso me llevó a estudiar etnomusicología, ¿no? Como por estar permeada por eso. ¿Qué te parece si escuchamos un primer ejemplo, no? Ponemos el tema de los arrullos en la nube. Sofia na meti da tishina, Sofia papachi tishina. Sofia meti tishina, Sofia papachi tishina. Tachina yoni wai papachi kine tishina. Sofia papachi tishina, pakechi nandini tishina. Lihat kasih hewa otali o baba kwa hora sin jai wale kiani con kwa to kiani con le palo kwa he rao sin jai wa kwa wale lihat kasih hewa otali o baba kwa hora sin jai wale kiani con kwa to kiani con le palo Primero. Ajá. Cállate, cállate, nenito. Pronto toma tu lechecito. Ahorita viene tu papacito para que te lleve a pasear. Son primero. Primero que nadie le cae sus ganas, nadie aquí. Las mujeres le cantan, porque viene de lejos. Ya está perdiendo, casi ya se perdió la raíz de la Sierra Mazateca. Bueno, como la mamá nos tiene cariño, ¿no? Más cariño que nuestro padre, ¿no? Como a nuestra mamá nos daba todo, ¿no?
no hacía de beber, no hacía como antes por pecho, o sea, ahora no como ahorita hay botella. Pues ahora para sus hijos, sí, a sus hijos nuevos, ahora por botella, iba con su botella, ¿no? Porque antes no había eso, no había. Dile, dicho, dile, dicho. Alaroro niño, alaroro, que veniste al mundo solo por mi amor. Esos tus ojitos ya los vas cerrando, pero estás mirando todos mis delitos. Alaroro niño, alaroro, que veniste al mundo solo por mi amor. Baduini, Nakayundani Ali Baduini, Paragadi Uchichi Luna, Cayende Cuse se hace el corazón, Luzu se hace el Baduini, Luzu se hace el Baduini, Poragana y que lo gaso, Porana y que lo gaso. ¿Con cohete o sin cohete? Acá de cohete. Takasan, kasan. Es una producción del 2002, es un trabajo de campo del ¿Qué, 2002. qué escuchamos, Shilone? ¿Qué es esto? Pues básicamente escuchamos a abuelas arrullando pues a sus nietos. El primer canto es muy impresionante porque era un niño con parálisis cerebral y cuando entrevisté a la abuela el niño no se movía, no hacía nada, el niño estaba rígido. Cuando finalmente pues pude convencer a la abuela de cantar, el niño empezó a moverse, respondió. Y eso, bueno, pues ahora sí que dio mucho descanso a mi alma porque mis conjeturas eran ciertas pues de la relación, ¿no? A través del canto, ¿no? Esa intimidad entre la madre, el niño, la transmisión de los primeros valores, de tantas cosas, ¿no? Y bueno, son arrullos chinantecos, zapotecos y mazatecos, es nada más un fragmento. Se hizo un cassette. Dobles, ¿no? Sí, Eran dos cassettes, sí, ¿no? sí. Shilón, generalmente cuando los etnomusicólogos vamos a campo, etcétera, justo gran parte del repertorio que tenemos grabado tiene que ver con música del ámbito secular, del fandango, la fiesta, etcétera, ¿no? Aquí vemos pues grabaciones de un ámbito más íntimo, ¿no? Que además está muy relacionado con justamente las mujeres, ¿no? Primero, ¿por qué te interesaste en eso? ¿No? Y segundo, el tú ser mujer, ¿qué ventajas tuvo para poder acceder a esos espacios? ¿No? Porque tú ahorita dijiste, la convencí, ¿no? Vemos en los otros videos cómo estás entrevistando y está haciendo las tortillas, ¿no? Es decir, en esta, pues sí, actividades muchas veces destinadas a las mujeres en las comunidades indígenas, etcétera, donde no paran, ¿no? Y que de pronto llegan, que ellas sean el foco de interés de estos etnomusicólogos, en este caso de tú como etnomusicóloga. ¿Qué implicó? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Bueno, yo creo que, bueno, en términos antropológicos, lo definiría como la alteridad constituyente, ¿no? Aquella alteridad constituyente en donde es las relaciones que establecemos con la otredad
y con la diferencia. Es decir, que estas relaciones, yo no sería sin la relación con esa alteridad, con aquel con el cual me identifico, pero también es diferente a mí. Esa es, en términos antropológicos, eso es, creo que el antropólogo y el etnomusicólogo con intereses antropológicos, porque puede tener otros intereses desde otros ámbitos interdisciplinarios, que también interviene mucho la psicología, creo que eso es lo que yo lo resumo. Fíjense, cuando estaba yo terminando estaba yo en el último año de la maestría, es que esto que me dices es muy importante porque lo que he hecho con las historias con las mujeres no lo había yo hecho consciente hasta hace unos días. Cuando la tesis de maestría es sobre un problema que es la enfermedad. Las mujeres Wiraritari enferman por la enfermedad de la diosa del maíz. Entonces, cuando se enferman es porque no han cumplido con su ancestro, con sus antepasados que les heredaron las semillas nativas. Entonces, la tesis se llamó La herencia de la diosa del maíz, guía de las calabazas y enfermedad en el rancho parental Wixárika. Y entonces las mujeres me platicaron pues que se enfermaban de esta enfermedad de Tateyni Huetzica, así se llama la divinidad. Antes ya había yo hecho esto, ¿no? Y cuando voy a trabajo de campo, pues también hay esta relación con las mujeres. Y recuerdo que tomé un seminario con el doctor José Carlos Aguado, que es un tipazo, antropólogo, psiquiatra, médico, y entonces él nos decía, como que nos daba tips como para que nos tituláramos rápidamente y que encontráramos la razón de ser de nuestro tema. Entonces nos preguntó, ¿qué quieres reivindicar con tu tesis? ¿No? Y obviamente, bueno, pues tenías que así hacerlo, no te tenías que meter tanto porque también tenía que ver con tus historias personales. Yo me di cuenta que yo quería reivindicar a las mujeres de mi familia. Y por eso digo que lo resumo a través de la alteridad constituyente, porque estas mujeres me constituyen a mí, aunque son mazatecas, chinantecas, zapotecas y tienen otras formas. Existe esa relación entre otredad y diferencia, ¿no? Entonces, ellas también forman parte, me constituyen, ¿no? Y bueno, pues esa sería la respuesta. Sí, vamos a regresar más adelante a este tema, porque creo, Sí. como acabas de decir, es algo que ha ido marcando, ¿no? tu trabajo. Sí. Pero antes me gustaría saber cómo fue tu formación etnomusicológica, ¿no? Porque obviamente la carrera de etnomusicología en la facultad, hoy Facultad de Música, ha ido llevando diferentes etapas, ¿no? Y tú eres de esas primeras generaciones que lograron abrir brecha, no solo en términos de hacer etnomusicología, sino de impulsar la misma carrera de etnomusicología dentro de la Escuela Nacional de Música. Cuéntanos esta experiencia. Bueno, éramos muy poquitos alumnos cuando entramos al propedéutico. La carrera de etnomusicología consta de 7 años. 3 años de propedéutico y 4 de licenciatura, y me parece que todavía es vigente, ¿no? En ese entonces teníamos alrededor de 3 maestros solamente, el profesor Enrique Ramírez Gil, Mariana Murguía, y no recuerdo otro profesor. Y bueno, pues teníamos el tronco común, que era pues las clases teóricas que todos los estudiantes que entrábamos a la Escuela Nacional de Música llevábamos, ¿no? Solfeo, armonía, contrapunto, instrumento, y poco a poco ya iban introduciendo las materias de etnomusicología, teoría del folclore. Y bueno, en aquellos años el propedéutico todo iba muy bien. Incluso me acuerdo que ingresamos a la Sociedad Mexicana de Musicología
conocimos a esos señorones folcloristas de la vieja guardia, que incluso creo que íbamos con Georgina, llegamos a su casa en la colonia del Valle, no sé dónde, nos dieron una gran bienvenida, nos hicieron integrantes de la Sociedad Mexicana todavía tengo ahí los firmantes. Antes llegó, creo que estaba ahí ya Marina Alonso, estaba Felipe Ramírez, Felipe Flores, bueno, ahí tengo la lista, hasta los teléfonos antiguos. Y bueno, teníamos un profesor muy importante que creo que ya se jubiló, que es el profesor José Antonio Guzmán. Cuando terminamos el propedéutico, ahorita, bueno, creo que vamos a hablar de José Antonio por una de las piezas que viene ahí. Cuando terminamos el propedéutico, pues nos dimos cuenta de que entrábamos a la licenciatura y había una serie de materias que consideraba el plan de estudios y no teníamos maestros más que esos 3. Entonces, bueno, pues como buenos estudiantes hicimos un meeting, invitamos a otros profesores de la Escuela Nacional de Antropología, del Conservatorio Nacional de Música. El profesor Felipe Ramírez Gil, muy consciente, muy abierto, y el director de la escuela en turno pues permitió que entrara esa planta de maestros, Guillermo Contreras, Gonzalo Camacho, Irán Dordelli, León Felipe Ferrer Argote, ¿no? Y creo que nada más eran esos profesores. Y bueno, terminamos la carrera 5 alumnos, Georgina, que se encuentra aquí presente, Héctor Lozano, Leonardo, que ya falleció, Leonardo González, Miguel Olmos y yo. Entonces, bueno, pues terminamos la carrera. Miguel luego se fue a estudiar a la Escuela de Altos Estudios en Francia. Y bueno, pues fue, digamos, lo que puedo decir es que abrimos pues la brecha, porque también pues nosotros éramos conscientes que en aquel tiempo la Escuela Nacional de Música pues tenía un plan de estudios que era conforme al siglo XIX, ¿no? Donde los repertorios, la forma en que estaba distribuido, incluso pues también elitista, una escuela elitista, ¿no? Donde habían marcadas diferencias entre instrumentistas, compositores y bueno, los raros que estudiábamos etnomusicología, ¿no? Sí, pues eso, hay cosas que todavía continúan Sí. a pesar de los años. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la siguiente, el siguiente ejemplo? Pero antes veíamos algunas fotos y nos puedes poner un poquito en unas fotos de atrás, que tiene que ver justamente con esta también forma, bueno, hay que decirlo, ¿no? El etnomusicólogo, si bien tiene un perfil de investigador, tiene conocimientos de música, ¿no? Y generalmente, bueno, hay un acercamiento a la ejecución. Veo que está súper chiquita, ¿no? Sí. Otra foto que por ahí tenemos también, si nos las pueden poner, esta también que es... Bueno, esa foto es maravillosa porque estamos en la zona tepehuana. Pues yo quiero decir que afortunadamente tuve varias hermanas mayores que orientaron mi vida en la Facultad de Música, ¿no? Entre ellas aquí Georgina, Ana Cecilia Anguis, o un personaje muy importante para mí que no estudió en la facultad, pero es antropóloga, que es la doctora Neira Alvarado. Y aquí Anita y yo, bueno, Anita, entré al Instituto Nacional Indigenista en 1989 por invitación de Ana Cecilia, el área de etnomusicología coordinada por el profesor Sayas en el Archivo Etnográfico Audiovisual. Entonces, lo que hacíamos era trabajo de campo y éramos responsables de hacer las notas de los danzantes y músicos que asistirían al festival. Entonces, bueno, eso es la radio de Jesús María, esos años más tarde.
pues de repente Anita y yo ya estábamos en la zona mexicanera cantando con los mariacheros mexicaneros, ¿no? Y tepehuanos. Esa foto es de la radiodifusora XCJMN, La Voz de los Cuatro Pueblos, en el Nayar. Ahí fui investigadora y directora, primera directora de esa radiodifusora cuatrilingüe. Más bien se hablan 5 lenguas con el español. Y bueno, pues esa es la fonoteca, una experiencia también fascinante. Y teníamos por ahí la foto donde estás cargando un torito. Ah, esa foto es maravillosa porque más o menos en el 89 fueron las primeras prácticas de campo. La primera práctica de campo que hicimos fue a Teciutlán, que era el lugar donde, a Tempan, donde nos llevaba, creo que el profesor Felipe Ramírez Gil, a todos nos llevaba a Tempan. Y esa foto es de un trabajo de campo que hicimos con Leonardo González Chávez, que es en Aguirán, la zona purépecha, y bueno, pues nos llevó por primera vez también, creo que fue el segundo trabajo de campo, y pues en una de esas estábamos ahí con las cargueras, y me dijeron que si no quería cargar el torito, y bueno, pues ahí estaba yo, cargando, bailando el torito feliz, y un ambiente que sí nos marcó. Y bueno, también ahí en Michoacán era también un lugar muy importante, estaba también las primeras reuniones de etnomusicología, ¿no? De la Sociedad de Etnomusicología. Pues muy bien, podemos poner el siguiente video. Me quedaba sentada, miraba aquella caída de agua y sentía el canto de agua. Y me quedaba el recuerdo en la cabeza de aquella cosa que vi, alguna cosa que viera, me la grababa. Fija, porque así fue, así fue. Y por eso, pues, en mi cabeza hay recuerdos muy viejos, muy sencillos, muy tontos, pero a mi manera era muy... El doctor José Antonio Guzmán, que era nuestro profesor de historia de la música mexicana, hizo la investigación de una película que se llamó La Fiesta del Señor Santiago, producida por el Instituto Nacional Indigenista. Entonces, Georgina y yo pues éramos jóvenes etnomusicólogas y nos dice, consigan la película
y vayan al pueblo a proyectarla. Entonces, cuando le pido permiso a mi papá, le digo, papá, pues es que vamos a ir a proyectarla, una película, a un lugar que se llama El Aguacate, Ruiz Cortines, Veracruz. Y me dice mi papá, ahí viven tus tíos, tengo unos primos hermanos. El instituto nos prestó el proyector de 16 milímetros, la cinta de 16 milímetros, y la proyectamos atrás de la iglesia del pueblo, toda la gente ahí reunida, y ahí conocí a señores muy grandes que eran primos de mi papá, ¿no? Nos albergaron ahí, nos dieron cobijo, nos contactaron con los santeros entonces pues entramos hasta la cocina, pues porque mis tíos pues eran totonacos también, ¿no? Se asumían ya, bueno, es otra historia, pero ya eran totonacos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una experiencia, digamos que nuestra primera experiencia formal en campo con Georgina. La etnomusicología te llevó a conocer tus raíces. Sí, las raíces unas veracruzanas. Y ahí conocimos a la tía Cristina, que es la señora que narra sobre el canto del agua, ¿no? Por cierto, ahora están inundados en el norte. Sí. Aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente de la Huasteca y del Totonacapan y toda esta parte, ¿no? Sí. Veracruz. Xilonen, hace ratito nos decías la foto pasada donde dices, ya aquí fui una de las primeras directoras. ¿Cómo llegas a dirigir y cuál fue esa experiencia, ¿no? Justamente en comunidades indígenas, ¿no? Siendo mujer y luego estás súper joven? Sí. ¿Cuántos años tenías cuando estabas dirigiendo ya la radio? Pues yo creo que tendría como unos 22 años. Era muy jovencita. Sí, 23, tendría unos 23 años. ¿Cómo llegas? ¿Cómo pues resulta que de los festivales de música y danza surgió la promoción que se estaban creando las radiodifusoras por parte de los sistemas de radiodifusión del Instituto Nacional Indigenista. Y necesitaban investigadores para la zona de la Sierra Madre Occidental. Y fue esa Xilonen que le gustaba el trabajo de campo y entonces que le dijeron, ¿quieres irte de investigadora? Sí me voy. Y llegué y le dije a mis papás, pues ya me voy a vivir a Nayarit, ¿no? Y bueno, pues ya les digo que mis papás habían cambiado y fue en 1991. Recuerdo que hubo un evento en el lugar sagrado de Tatey Aramara, un evento gubernamental donde el pueblo wixárika, como ahora, reclamaba la protección de sus lugares sagrados, y de ahí pues los jóvenes investigadores pues nos fuimos a hacer trabajo de campo a la zona Cora, a la zona wixárika, a contactar a los locutores de las distintas lenguas. Se construyó la radio paralelamente en lo que hacíamos el diagnóstico. Llegamos a vivir a Jesús María y recuerdo que bueno, pues se tenía que decidir quién iba a dirigir la radio y bueno, pues me proponen. Fue muy impresionante porque éramos 3 mestizas, que no me gusta el término de mestiza, sino 3 no indígenas, no de pueblos originarios, y alrededor de 11 personas del pueblo wixárika, tepehuano, mexicanero. Y cuando llegamos a las instalaciones de la institución, el director del centro coordinador me dijo, está bien, este es su centro de trabajo, pero aquí no pueden dormir. Porque habían, en aquel tiempo en las zonas, en las regiones indígenas, los que llegaban de fuera tenían derecho a pernoctar, habían casas construidas por el instituto. Pero obviamente esta persona pues era racista, no quería indígenas en su centro de trabajo. Y entonces pues nos manda
Entonces dice, aquí no cabe ninguno de ustedes y nos manda al pueblo, a Jesús María. La verdad, le agradezco tanto ese desplante porque pues llegué a vivir a una casa de un anciano Nayerich, enfrente del patio de la danza, enfrente de la Casa Real, que es donde se reúnen las autoridades tradicionales. Era una casa que no tenía baño, entonces yo pues hacía malabares para ingeniármelas como podía, pero durante todo el año escuchaba danzas de urracas, pachitas, maromeros, cambios de varas. Eso sí, no tenía mucha vida privada, porque eran las 6 de la mañana o las 3 de la tarde y me tocaban la puerta los coras, los huicholes, a esa hora para darme una carta para que se leyera al día siguiente para dar los avisos, ¿no? Eran avisos urgentes, pues la radio une, esas radiodifusoras son todavía muy importantes porque era un vaso comunicante impresionante en la Sierra Madre Occidental que unía a Huirraritari de diversas regiones, coras también, gente, todos viven en rancherías dispersas aún. Entonces era un sistema muy importante esa radiodifusora. Eso sí, no tenía mucha vida privada porque siempre pasaba esto. Y bueno, pues fue una experiencia muy importante. ¿Cuántos años estuviste? Pues fueron 2 años como investigadora y como 2 años en la radio. Y 1 año después conocí a mi marido, ahí también. Bueno, sí. Ahorita seguimos con esa historia. ¿Qué te parece? Escuchamos bueno, aquí estás también. Sí, ahí está con mi familia, mi parentela huirrárica. Ya son mi familia. Sí. Pues podemos escuchar el siguiente ejemplo, por favor. Bueno, hoy es 14 de junio. Es el segundo día de que llegué a Tierra Azul. Las señoras, hace un calor tremendo, tremendo. Yo creo que estaremos a unos 34 grados bajo el sol. Y las señoras han estado preparando el tejuino de manera recurrente. Las señoras han estado colando el tejuino, pero imagínate la colada bajo el sol, junto a los fogones. Se tiene que colar 2 veces, por lo que el calor se siente extremo. Los señores siguen sentados abajo de la comisaría, haciendo las máscaras, las nierica para los dioses. Realmente hacer tejuino implica un gran sacrificio por estar en contacto con el fuego, tanto el fuego como el sol, rayos del sol. Y bueno, luego lo más pesado son la lavada de las ollas y de las cubetas, ya que se queda pegado prácticamente el maíz de tanto que se estuvo cociendo en el fogón. Hoy en la noche comienza el primer canto para amanecer con Caruanime. La fiesta de hoy es Caruanime. Caruanime Huibirra, creo. ¿Podemos escuchar el siguiente que está relacionado, por favor?
Esa es la fiesta de Namahuitaneira, es una ceremonia para el control de lluvias. Y bueno, pues ahí estaba cantando. Era en otra comunidad, la narración es de Tierra Azul. Esto fue grabado en un centro ceremonial que se llama Matsi Tautá o Keirubite. Matsi Tautá quiere decir dentro del venado. Y allí escucharon el tambor, el tepu, y el maracame que está cantando. Entonces ahí están cantando los dos. Está cantando el tepu, está cantando la Marracuarrí, el abuelo cola de venado, y el maracame repite lo que canta el tepu, el tambor. ¿Podemos ver la foto anterior a esta, por favor? O una más. Una en blanco y negro, donde está justamente tocando. Este es el tepo. Ese es el tepo. ¿No? Y ese es otro maracame, es el maracame Juan Hernández del Tuquipa, Marrayoavita, que es Tierra Azul, el centro ceremonial Tierra Azul. Entonces, un muy, muy importante cantador. Exacto. Bueno, y Shilon, yo sé que estuviste mucho tiempo, primero en el INI, justamente como directora de la radio, como investigadora, pero después cuando viene este cambio en la CDI, sigues ahora en esta nueva, pero fuiste cambiando como de diferentes cargos, ¿no? Cuéntanos un poquito esa historia y qué implicó para ti estar primero en comunidades, esto que me decías, al lado, afuerita bueno, más bien adentro de la casa, del patio ritual, ¿no? Y de pronto llegar aquí a la Ciudad de México y estar en las oficinas y todo eso. ¿Cuál fue tu experiencia del campo y luego estar aquí en las ciudades dirigiendo, bueno, como directora también de los archivos, ¿no? Bueno, de Jalisco, que ahí nació mi hijo Agustín, luego nos fuimos a Oaxaca, que fue una experiencia tremenda también en Oaxaca. De varios años nació mi hijo Cuautzin y seguimos trabajando para el Instituto Nacional Indigenista, pues en estas áreas de cultura, ¿no? A cargo de proyectos culturales. Y también, bueno, pues nos llegó como la crisis económica y tuvimos que regresar a la Ciudad de México. Entonces, bueno, no tuvimos que, sí fue con agrado porque me invitaron a desempeñar un cargo de investigación, subdirectora de investigación en el Instituto Nacional Indigenista. Y fue de ahí que posteriormente me invitaron como directora de acervos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y posteriormente, pues ya subí de nivel de directora a directora general de concertación. Fue un cargo muy difícil porque me tocaba administrar muchos millones de pesos y construir viviendas y pues proyectos de salud que no se hacían, que no se concretaban las cosas también por la corrupción de los gobiernos de los estados, hasta que un día pues Saúl Millán, que es un investigador, un antropólogo del INAH, me dice: Xilonen, está la convocatoria para el posgrado del INAH, si pasas todos los requisitos, tienes un lugar en su área de investigación, ¿no? Dentro del posgrado, para estudiar el posgrado. Y bueno, pues es así como yo encuentro esa salida, también ya de una situación en la que ya no me veía como, ya no encontraba eso que me alimentaba y que me llenaba, ¿no? Y fue así como entré al posgrado de antropología y el doctorado. Y
digamos, la antropología, ¿qué ha implicado para ti después, primero justamente la formación como etnomusicóloga, luego la experiencia, esta experiencia laboral que tuviste en las comunidades, el campo, los archivos, la grabación, etcétera, y luego regresar a estudiar, pero ahora antropología? ¿Qué implicó para ti esos primeros 2 años de maestría, ¿no? Después de toda esta trayectoria? Creo, bueno, desde mi punto de vista, siempre la experiencia laboral, cuando regresas a la escuela, es otra cosa, pero quiero saber si para ti pasó algo semejante. Bueno, evidentemente fue un cambio de paradigma tremendo. Yo también me enfrenté conmigo misma, porque entré muy joven al Instituto Nacional Indigenista. ¿No? Y bueno, de la escuela me fui al INI, y del INI a la Facultad de Música. Y cuando entra todo este ambiente de la ENA, quiero decirles que en 2 años no tuve fines de semana, porque pues mis colegas del posgrado venían de la misma ENA, ¿no? Entonces tuve que, claro, yo tenía la experiencia en campo, ¿no? Y sabía que cosas que sucedían, y eso me permitió pues abrirme paso en la academia, pero definitivamente sí rompí paradigmas, ¿no? Cosas que yo daba por hecho, por ejemplo, y que no eran como tal, ¿no? En principio, pues las políticas indigenistas, ¿no? También la discusión antropológica entre las mismas corrientes, bueno, pues ahí me enteré de que aquellos pioneros, de dónde se ubicaban aquellos pioneros del indigenismo, ¿no? En contraposición con las otras corrientes. Y para mí fue pues muy importante, porque también, si yo no hubiera roto no hubiera roto con este pensamiento, no hubiera podido seguir con el doctorado, ¿no? Tal vez hubiera terminado la maestría y ya. Y no, pues esto implicó también, fue un cambio muy profundo en mí, ¿no? Y que hasta el momento, bueno, pues entramos en todavía estoy en esa discusión. Y ya. Vemos el siguiente. Y bueno, perdón. Ajá. Y entonces ahí en la antropología, pues yo encuentro un buen abrevadero, que es los estudios del giro ontológico, ¿no? Y ahí es donde encuentro esta cercanía que yo viví cuando viví en las comunidades de Nayarit, de Jalisco, y también con las que conviví en Oaxaca, y bueno, en el norte del país y todo en mi labor de trabajo. Entonces encuentro ciertas corrientes de la antropología que cobran sentido, ¿no? Que cobran sentido y que precisamente rompen con los dualismos, ¿no? De sujeto-objeto, cultura-naturaleza, cuando te das cuenta pues que no hay una sola naturaleza, sino hay múltiples naturalezas, ¿no? Que luego la cultura no está del lado de la cultura, sino está en este multinaturalismo, y es donde pues he estado trabajando. Bueno, eso te llevó a generar otros proyectos que ahorita igual vamos a platicar, pero ¿qué te parece si vemos el siguiente video, que justamente, si no me equivoco, tiene que ver con justamente esta etapa en la cual también estás, ¿no? Con los investigando sobre el maíz, ¿no? Pero sí. Vamos a verlo.
¿Qué vimos? Pues es un ritual de petición de lluvias. Estamos dentro del... es un ritual a Chicomezochitl, ¿no? Estamos dentro del Xochicalli. Fue una invitación del profesor Ángel y con el permiso del ritualista, que es el señor Pedro Hernández. Y bueno, pues es la manifestación de Chicomezochitl. Bailar, ustedes ven que la cámara se mueve porque todos tenemos que estar bailando, porque bailar es una manifestación del maíz. Para que el maíz se manifieste hay que bailar, ¿no? Entonces, aunque estás grabando, que me dieron permiso, hay que bailar, ¿no? Porque el Chicomezochitl pues se manifiesta más adelante. A través, el ritualista arroja maíces, saca maíces del cuerpo. Esa es la manifestación por parte del ritualista, pero bailar es parte de esa, precisamente de la presencia de la divinidad del maíz. Sí. Y ahí lo están arrullando, o sea, hay un grupo sí, cerrado el que está ahí están meciendo, están arrullando a Chicomezochitl. Ajá. Sí. Y de Chicomezochitl, pues son un conjunto también están ahí un conjunto de divinidades de la tierra, diversas divinidades del agua, del mismo maíz. Entonces, adentro de ese tapete se encuentran los papeles picados, que son las manifestaciones de las divinidades, y que, bueno, pues ustedes como María Eugenia y tú mismo que han trabajado la región de la Huasteca, y bueno, pues ese es Tecalco, Izhuatlán de Madero, que ahorita está también con muchas afectaciones, y bueno, pues es de este año. Silon, ¿cuál es la importancia que tiene para ti el registro sonoro y audiovisual justamente de todas estas manifestaciones? Más allá, o sea, yo sé que muchas veces la grabación para nosotros como musicólogos es una metodología o una herramienta que tenemos para registrar lo sonoro y después analizarlo, estudiarlo, etcétera. Pero para ti, ¿qué ha implicado en tu trabajo el registro sonoro? Bueno, yo creo que todos nos vamos transformando, ¿no? Como investigadores con el paso del tiempo. Ahorita que yo me encuentro en esta etapa postdoctoral, para mí estas grabaciones son, estoy buscando aquellas manifestaciones sonoras a través de las cuales se expresa el maíz a través de distintas entidades, ¿no? Que puede ser bailar, tortear, amasar, el canto de un pájaro, el movimiento, el sonido del viento en la milpa. Son todas estas relaciones que establecen estos pueblos entre humanos y no humanos. Esta relación con las entidades, ¿no? Realizo ahora pues estos estudios de la escucha desde el giro ontológico, que como comenté es básicamente romper con estas concepciones preconcebidas que entendemos sobre el ruido, sobre el silencio, sobre el concepto de música, que para los pueblos originarios, para muchos pueblos originarios no existe el concepto de música, ¿no? Sino tocar música para el pueblo wixárika, y para otros pueblos son formas de habla, son formas en que los ritualistas y la gente se comunica con las entidades. ¿Para qué? Pues para tener buenas cosechas, para curarse de enfermedades, para los propósitos de la vida, para poder ser feliz y para poder estar en sus pueblos en paz. Ellos tienen esta relación. Entonces, bueno, yo lo que busco a través de estas grabaciones es precisamente romper con estas ideas preconcebidas, buscando aquellos espacios rituales que son significativos para la gente de los pueblos originarios y que podemos encontrar precisamente en rituales como estos
o tan simple en la vida cotidiana, porque la vida cotidiana y la vida ritual constantemente en los pueblos se traslapa, ¿no? Nunca sabemos realmente cuál es la vida cotidiana y cuál es la vida ritual, y lo que nosotros pensamos para nosotros pasa desapercibido, para ellos no. Entonces, iba a decir una idea que tengo ahorita sobre el giro ontológico, que es precisamente esta relación, ¿no?, que se establece con, ahorita me acuerdo. Sí, de hecho me acabas de decir una cosa muy importante, sobre todo justo para los acervos. O sea, nosotros tenemos aquí una cantidad, ya Ana Lidia habló de la cifra, ¿no?, de grabaciones que tenemos, pero sin embargo lo que nosotros podemos escuchar en esa grabación no necesariamente es lo que escucha un Nayari o un Agua, es decir, mientras nosotros podemos escuchar campanas, la guapanguera, el violín sonando, Sí. Ellos pueden estar escuchando la manifestación de Chico Mesóchitl. Sí, exactamente. Bueno, yo he encontrado que, y claro, otros antropólogos también, porque todos nos nutrimos, ¿no?, de todos los antropólogos y los etnomusicólogos nos nutrimos mutuamente, que en los rituales los pueblos viven una cotemporalidad coetánea. Es decir, ¿qué sucede? Que en un mismo espacio, en un mismo tiempo-espacio, podemos estar en la cotidianidad y al mismo tiempo ellos pueden estar en diálogo con una divinidad, ¿no? Y ojo, el giro ontológico lo que plantea es que, y lo que los pueblos manifiestan es que son situaciones reales. Y no es un concepto de representación, aunque sí hay otro concepto de representación en términos del doctor Rodrigo Díaz. Lo que está sucediendo en ese momento es real, ¿no? Y no podemos cuestionar esas realidades que se viven en esa cotemporalidad, ¿no?, que es ese mismo tiempo-espacio que compartimos, pero que yo no lo advierto porque no tengo esa historia de vida, porque no nací de la leche materna de una mujer wixárika, ni nací en ese entorno, ¿no?, en donde me transmitieron las primeras palabras en náhuatl o en nayeric o en wixárika. Sí, Y de los acervos, perdón. Sí, y también acabas de decir algo también interesante. Finalmente, la propia relación entre la historia de la etnomusicología y la grabación se ha ido transformando de acuerdo a los diferentes paradigmas que se han propuesto y se han ido trabajando, ¿no? Y quizás en algún momento nosotros como escucha o como gente que llega a escuchar estos acervos, a veces no percibimos, pues escuchamos, ¡ay, hay una grabación más! ¿No? Sí. Pero no nos damos cuenta que atrás de esa grabación más, en realidad ya hay un paradigma distinto, o sea, hay una intención distinta de la grabación. Sí, creo que en ese sentido los etnomusicólogos, y también acepto mi culpa, pues fuimos irresponsables en ese sentido, porque se crearon fonogramas dando por sentado que eso que estábamos escuchando correspondía a tal situación y a tal fiesta, porque se ha cometido también, ¿qué hacíamos? Existía esa música en el acervo y entonces sí, pero pues con base en lo que dice fulano perengano, pues sí es la fiesta del señor Santiago, ¿no? Y estos son santiagueros, esto es en el marco de tal fiesta patronal, sin tomar en cuenta esa cotemporalidad coetánea, ¿no? En ese sentido, creo que los trabajos sí tendrían que hacerse con un trabajo de campo previo y con otro cambio de sentido, cuando intentemos dar a conocer
ese tipo de acervos, sobre todo los que están contenidos en la Fonoteca del INA, en la Fonoteca Nacional, en otras, en la Fonoteca del INPI, ¿no? Entonces ahí se tendría que trabajar sobre eso. Creo que el ejemplo que sigue a continuación es como muy sintomático de lo que estamos hablando, que se llama la afinación de los animales, ¿no? Creo que queda... Pero la afinación siempre es en como 438, 436, más o menos. Ajá. Es un medio tono, un tono atrás de la afinación de la. Sí. Entonces, todavía existe ese sistema de afinación. Claro que como referencia, nosotros, por ejemplo, decimos, ¿en qué tono vas a tocar? Sol, pero no es sol. Es fa, porque es un tono Sí, menos claro, por la afinación europea. claro. Entonces los chamacos tienen ese oído, y como los animales cantan entonados, Ujú. no sé si sabes tú que los animales cantan entonados. No, a ver, platica. Mira, los humanos tenemos el problema de que tenemos voz desentonada, ¿no? Ujú. Porque no todos los humanos que vivimos en la Tierra sabemos cantar. Sí. ¿Ves? Entonces los animales, por regla natural, no sé si viste un gallo que está cantando. ¿Sí? Ah, bueno, aquí lo tengo enfrente. Mira, aquí canta un gallo enfrente de la casa. Ese gallo está entonado porque todos los gallos del mundo cantan igual que él. Sí. Sí. Ajá. Entonces él no está desentonado. Está desentonado cuando tiene catarro. Ajá. O cuando está enfermo, ¿no? Entonces no le alcanza a salir no le alcanza a salir la voz. Entonces las afinaciones de los músicos de violín y arpa están basadas en los cantos que había en la época prehispánica dedicados a los animales y que ya estaban entonados sin la intervención de la afinación europea. Ujú. Por ejemplo, un canto prehispánico, ¿no? Cualquier canto prehispánico que se haya venido arrastrando desde entonces está entonado porque está hecho de un animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a cantar al censontle, ¿no? Pues el censontle canta en muchos tonos. Sí. ¿No? El censontle de aquí nosotros canta como en 12 tonos. Sí. Tiene 12 variaciones. Entonces, lo voy a tomar como referencia. Entonces, agarro una melodía que sea, por ejemplo, muy afín al censontle y le voy metiendo todos los cambios que él hace entonados. Y él no se equivoca. Yo me puedo equivocar porque yo no tengo la facilidad de hacer los 12 cambios musicales que hace el censontle. Pero trato de imitarlo en el violín o en el arpa o en la flauta. Sí. Entonces busco un equivalente. Sí. Entonces de ahí que los tonos de las tonalidades. Es que es muy larga la entrevista. Bueno, los animales cantan entonados, los hombres no. Sí, los animales cantan entonados porque en las historias de creación, pues los instrumentos musicales se manifiestan a través de los pájaros, ¿no? Y además pues sí, son las entidades que dieron origen al mundo, ¿no? Sí, mira, fíjate que yo tenía una de las preguntas que yo tenía para ti era justamente que pudiéramos hablar sobre el cambio musical, ¿no? Pero frente a esto, pues bueno, pues ya no sé si realmente podemos hablar de un cambio musical, ¿no? En términos justo de la concepción de música, ¿no? Pero bueno, él habla de que hay una transformación también. Sí, ¿no? claro. ¿No? Sí, pues este es el pueblo Yoreme, sí, que es también fascinante, sí. Entonces, y vemos cómo él está haciendo una referencia, ¿no?, a una visión de la tonalidad occidental. Es decir, allí hay un diálogo que finalmente ellos también reinterpretan a partir de una imposición, ¿no?, o de una cultura dominante, como podemos hablar, que es el parámetro para a veces medir todo, ¿no? Y entonces aquí vemos como también desde la agencia de los pueblos, ¿no?, hay una relectura de eso. Y
Y ahí, ¿qué nos puedes decir? Es que los pueblos originarios no tienen problema con el avance tecnológico. O sea, no tienen problema con la contemporaneidad porque las deidades se pueden seguir manifestando de otras maneras a través de otros símbolos contemporáneos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo y ahí vamos como a la tecnología y al objeto tecnológico, ¿no? Es decir, los Wiraritari te dicen, mira, con esta flecha va a escuchar la divinidad, porque la flecha, haz de cuenta que tiene unos audífonos, ¿no? Y entonces él con sus audífonos, las comparaciones con el avance tecnológico, ellos lo están adaptando y hay los argumentos necesarios para decir, aunque todo cambie, la divinidad va a seguir escuchando. Ya ves, como una computadora, Shilonen, bueno, pues haz de cuenta que a través de tal y tal y de las plumas, de las flechas, del tacuatz, la divinidad va a ver como si fuera una computadora, ¿no? O otro ejemplo. Cuando estudiaba el doctorado, ¿no? ¿Estás estudiando el doctorado? Estás estudiando como niña, como yo, me dije, yo voy a ser maracame. Yo también estudio como tú, porque hay una comparación con los científicos. Entonces, el pueblo wixárika, las divinidades son científicos, ¿no? Y las divinidades como científicos crearon el entorno, crearon el universo y están implicados con el adelanto tecnológico, ¿no? Así no tienen problema en esta, digamos, analogías. En estas analogías y en hablar como lo hace Bernardo Esquer, que es un gran músico, tampulero, arpista. Ahora creo que le van a dar un premio honoris causa ya en Sinaloa y todo. Es todo un personaje. Por cierto, hoy me mandó que quería ver la transmisión. Le digo, ya no le pude contestar de que no se iba a poder ver. Pero le mandamos un saludo a Bernardo porque esperamos que en algún momento se suba y bueno, tengo la fortuna de conocerlo también, le mandamos un gran abrazo. Sí, un gran abrazo a Bernardo. Y bueno, bueno, pues ahí si nos metemos con la cuestión de los acervos institucionales, pues es otro tema. Bueno, vamos a escuchar otro ejemplo. El siguiente video. Esta es Santa María Yacochi, es una región Ayuk. Estuve ahí con las autoridades tradicionales, con el
mayordomo que nos dio permiso de asistir a la fiesta de la Virgen de la Asunción y del Rosario. Fui con mi amiga Chachita en Gracia, y aquí pues no se pudo hacer la fiesta de la Virgen de la Asunción porque no había elotes. Entonces en diciembre juntaron 2 vírgenes, el Rosario y la Asunción, y se realizó la fiesta. Y bueno, pues este ejemplo se los traje como para darle un poco de dinamismo a la charla, pero también pues este ser comunitario, este sentido de comunalidad que tiene el pueblo Ayuk. Y bueno, pues es parte del trabajo que estoy realizando ahora. Y bueno, creo que nos sirve también como pretexto para hablar de algo que yo considero muy importante, que tiene que ver justamente en este contexto de un capitalismo neoliberal que con estos avances tecnológicos que logra explotar cosas que antes no podía explotar, con este cambio climático, la contaminación, es decir, todos estos elementos que de una u otra manera inciden también en el exterminio de las músicas y de estas otras maneras de ver el mundo, de escuchar el mundo, porque finalmente estamos hablando de comunidades, de pueblos originarios que son marginados, que son despreciados, ¿no? Que son explotados, que son reprimidos, que son violentados, donde no se les permite tener control de sus territorios. Gran parte de las luchas de los pueblos indígenas ha sido sobre ese territorio. ¿Qué nos puedes decir al respecto con tu experiencia en campo? ¿Y por qué luchan los pueblos? Pues mira, los pueblos, como todos nosotros, buscamos siempre, yo pienso que buscamos la felicidad, ¿no? Y todos los pueblos lo manifiestan de manera distinta. Los pueblos originarios siempre están en busca de los rituales, de estos espacios liminales a través de los cuales, en mi caso, a través del sonido, estas fronteras sónicas en las que es donde se da precisamente la manifestación de lo que a ellos les cobra sentido, ¿no? Esas manifestaciones a través de las cuales se manifiestan, se crean las condiciones para que haya maíz, ¿no? Para que crezca el sistema milpa, para continuar con la ancestralidad, para continuar con aquellos colectivos que también habitan en esas regiones, ¿no? Y hablo de colectivos no nada más de personas, sino también de animales, de plantas. Tan solo, bueno, yo voy a poner mi ejemplo. Nosotros vivimos en San Agustín Etla, Oaxaca. Y por el mes de mayo, si comienzan a manifestarse las ranas, tengo la fortuna de escuchar a las ranas, que no sé a qué distancia estén, o sea, si 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero como vivimos en el cerro, cuando escucho a las ranas sé que va a venir lluvias, que va a venir una buena época de temporal. Cuando subo al cerro, al Picacho, allá en San Agustín, y escucho las benditas chicharras, ¿no? Entonces sé que vienen. Si no escucho las chicharras, digo, ay, viene una sequía tremenda, ¿no? Pues también la gente de los pueblos busca lo que todos nosotros, ¿no? La gran fortuna es que tienen ellos es que son sociedades colectivas, ¿no? Y esa colectividad también es lo que les da la fortaleza y la riqueza, ¿no? Diferente a los que habitamos en la ciudad. La gente de los pueblos originarios que vienen a vivir a las ciudades hacen lo posible por mantener a sus colectivos, ¿no? Estén aquí en Estados Unidos o en su pueblo, ¿no?
pero muchos intentan no romper el vínculo con su ancestralidad, ¿no? Con quien les heredó los maíces. Pero también los pueblos son cambiantes, ¿no? Tampoco vamos a pensar que todo es como bello, ¿no? O bueno y malo, no, por supuesto que no, ¿no? Las sociedades se transforman y las sociedades tienen también, yo más bien hablaría como de, tanto hablando por los no indígenas y la gente de los pueblos originarios, pues yo creo que más bien los problemas radican en la deshumanización, ¿no? Entonces, cuando nos comenzamos a deshumanizar es cuando vienen los problemas, ¿no? Que pueden ser, que a veces le echamos la culpa a la religión, por ejemplo, a las religiones. Sí, si te parece, escuchamos los 3 cantos de Josefina, ¿no? Porque justamente son estos pueblos del norte del país, pueblos yumanos, que desafortunadamente se están, pues digo, ya son muy pocos los hablantes o ya son comunidades que se pronostica su extinción, ¿no? Sí. Entonces, podemos escuchar. Amoka ipamo reyange nyai, 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 amoka. Qué bonito canta. Amonawa chepach meyona, imatra mitaya mekus meyona. Amonawa chepach meyona, imatra mitaya mekus meyona. Amonawa chepach meyona, imatra mitaya mekus meyona. Amonawa chepach meyona, imatra metraya mekus meyona. Amonawa chepach meyona, imatra metraya mekus meyona. Ipajalta chuayiwa, ipajalta chuayihi, ipajalta chuayihi. Iwa wiwa ipajalta chuayiwa ipajalta chuayiwa ipajalta chuayiwa Iwa wiwa ipajalta chuayiwa ipajalta chuayiwa ipajalta chuayiwa Iwa wiwa ipajalta chuayiwa ipajalta chuayiwa ipajalta chuayiwa Iwa wiwa ipajalta chuayiwa ipajalta chuayiwa Iwa wiwa. Bueno, esa grabación es de 1990, creo que decía. 91. 91, sí, en enero. Y bueno, esa grabación la hicimos Ana Cecilia Anguis y yo, precisamente, la colega etnomusicóloga, la maestra. Y tuve varias estancias posteriormente en la zona yumana. El instituto en aquel entonces me contrató para hacer una investigación de lo que iba a ser un documental sobre el desplazamiento forzoso del pueblo yumano, sobre los problemas territoriales de Paypay, Tipay, Kumiay. Y bueno, tuve la fortuna de conocer a estos varios personajes defensores de las tierras, de la cultura, de cantadores, muy importante hablando de estos problemas territoriales. Sí, sí, y es que por lo que hablabas justamente de esta búsqueda de la felicidad, ¿no? Pero que finalmente esa felicidad solo se puede crear a partir de las relaciones que se tejen justamente con las otras entidades, no humanas, como se plantea, ¿no? O sea, la flora, la fauna, como podemos pensar desde aquí, o las deidades, etcétera.
que esa flora y esa fauna pues están fincadas en un territorio, ¿no? Y ese territorio es el que se está despojando, ¿no? Es correcto. ¿No? O sea, Sí, o sea, el territorio donde habitan las divinidades, ¿no? Porque las divinidades habitan en los ojos de agua, en las montañas, habitan en las montañas, en las cuevas, ¿sí? Y cuando vienen los megaproyectos, cuando vienen las mineras, las presas, las carreteras, pues se despoja de sentido. Es cuando ahí viene ese choque precisamente con lo que llamamos la modernidad, ¿no? Y cuando la modernidad, bueno, pues rompe, hay una incoherencia, ¿no? Y no entendemos si les queremos llevar desarrollo, si queremos que tengan luz, no es que queremos que tengan más agua, ¿no? No, pues es que les vamos a dar vivienda. Trabajo, ¿no? Porque se necesita desarrollo, entonces, ¿cómo? Si aquí no hay nada, ¿no? Pues les vamos a dar una casita de Infonavit, ¿no? Y vamos a meter cemento para que la gente duerma, ¿no? Sí, finalmente todo esto, o sea, cómo afecta la escucha misma. Las chicharras dejan de estar ahí, de cantar o de sonar, de las ranas. Sí, y además, pues, ¿por quién encontraron el maíz los pueblos mayas, por ejemplo, ¿no? Pues por el pájaro tó, ¿no? Gracias al pájaro tó los mayas encontraron, ¿no? Gracias a, no sé, podría poner otros ejemplos de distintas situaciones en donde se encuentran precisamente insertos estas historias que se van recreando y que permiten precisamente avanzar, ¿no? A los pueblos. Bueno, pues estamos empezando a terminar, pero me gustaría preguntarte cómo te ha cambiado a ti, ¿no? A ti, obviamente, la vida de tu familia, ¿no? El haber estado o el seguir estando, ¿no? en contacto con estas comunidades, aprendiendo de ellas, aprendiendo a escuchar de manera distinta. ¿Qué impacto ha tenido en ti, en tus hijos, en tu familia? Digamos, esta experiencia humana, ¿no? Porque generalmente hablamos, pues sí, de estas partes teóricas, pero finalmente hay huellas en nosotros. Bueno, yo empezaría por mi madre, ¿no? Por la historia de las reivindicaciones, y yo pienso que mi madre sembró en mí el sentido de libertad, ¿no? Mi hijo Agustín pues siempre ha dicho que su mamá hace lo que quiere, ¿no? Que ha hecho con su vida lo que ella quiere. El problema es que ellos también hacen lo que quieren ahora, ¿no? Qué bueno, ¿no? Entonces esa es, creo que pues era una de las principales preocupaciones, la libertad, el sentido de libertad, pero a mí me cambió la relación con la gente de los pueblos, sobre todo el hacer consciente estas relaciones ontológicas que tienen los pueblos con sus entornos, aunque vivan en la ciudad, aunque sean cristianos, aunque se hayan convertido de tradicionalistas a cristianos, ¿no? Aunque ya no tenga, o que esté confuso su sistema de creencias, creo que esto es lo que yo he alcanzado a entender, y sobre todo, te voy a dar un ejemplo. Este año, por tercer año, sembré maíz. El primer año no se dio. El segundo año tampoco se dio. Le echaba la culpa a los perros, a la tierra, a la sombra, ¿no? A la sombra de los otros árboles, ¿no? Pero no, o sea, yo era la responsable de que ese humano, esa entidad creciera, porque sabemos de esa relación íntima que hay con la milpa, ¿no? Y este año mi mini milpa
sin una gota de fertilizantes, está enorme y rebosante. Y casi todos tienen elotes, ¿no? Pero creo que lo pude hacer porque dije, bueno, estoy haciendo un mapa sobre rituales del maíz, pero ni siquiera sé sembrar, ¿no? Y ni siquiera sé esta relación. Pues hice con todo, con mi sistema de creencias. Y entonces mi hijo Cuautzin, a ver, mijito, pues vamos a sembrar, ¿no? A ver, Javier, pues tráete el mezcal, ¿no? Y hablando de este acercamiento tecnológico, te puedo decir que todos los días me levanto, le doy de comer a los perros y el maíz ya se sabe mi repertorio del Xochipitzáhuac del Spotify. Porque activo el Spotify, prendo la Xochipitza, pongo la playlist de Xochipitzáhuac y quiero pensar que los maíces están felices de escuchar a los perros, de escuchar el repertorio, de que me asomo, pues hay que echarle tierra, a ver, Xilonen, ya se cayó esta mata, hay que levantarla. Y he aprendido yo también a relacionarme con esos humanos, ¿no? No sé si conocen las matas de amaranto. ¿Cuántos conocen la planta de amaranto? Bueno, esas plantas son como un humano también. ¿Has visto los mechudos esos de color rojo? Es impresionante. La primera vez que yo las vi, y acepto mea culpa porque las vi precisamente en la tierra tlaxcalteca de mi papá, yo le dije a mi marido, oye, ¿qué es eso? Parecen gigantes, ¿no? Son impresionantes. Ver el amaranto es impresionante. Bueno, pues yo he aprendido esa relación. He tenido que transformar mi sistema de creencias, porque si yo estoy haciendo ese estudio, pues también, o sea, vuelvo al concepto de la alteridad constituyente, ¿no? Esa relación con el otro y con la diferencia para constituirme y también los Wixárikari, pues tengo yo una gran familia wixárika, pero grande, y todos los días me llaman y tenemos problemas y que un enfermo y que no sé qué, y que Xilonen, la fiesta de no sé qué, y ya manda, por favor, apóyanos. Oye, el otro día muy chistoso porque me habla un señor de un rancho, que es el papá de un muchacho. Me dice, Xilonen, no le entiendo al Sky. Dice, necesito el internet, ya le deposité tanto dinero, te paso el número de teléfono, el número de cuenta y habla tú con la máquina porque yo no le entiendo a la máquina. Entonces, imagínense si nosotros no le entendemos a las máquinas de los bancos, del internet, la gente de los pueblos donde su primera lengua es su lengua materna, pues también está aprendiendo a dialogar con esas máquinas para que les resuelvan sus problemas a distancia, ¿no? Entonces, pues así vamos. Vamos a escuchar otro ejemplo que también es genial. La ceremonia del Jikurin Neisre. Del Cuamil, ¿no? Sí, del Cuamil. Ah, ajá. sí, El sitio del Cuamil. Ajá. Sitio del Cuamil, sí. Arriba Zamorano. Y arriba
aleba uchi kane kata aleba mama asumena kidale ukane tene tete maye mota ukane kata aleba uchi mama aleba aleba sa suya aleba suya. ¿Qué escuchamos? Ay, es un tema. Bueno, es la Tuquipa Marrayoavita. Ellos en el cosmograma, este centro ceremonial se encuentra en la cabeza del venado, ¿sí? Del venado cosmológico, en la cabeza, en los cuernos. Allá hay un ancestro muy importante que se puede traducir como sus cabezas, y entonces, bueno, pues es una ancestralidad que ya van a encontrarse como junto al venado mayor, la divinidad. Pero esta ceremonia es cuando regresan de Viricuta, pues ya traen el peyote, traen las nubes, ¿no? Traen a todos los venados, traen a las divinidades de la lluvia. Cuando van a Viricuta, convocan a las divinidades de la lluvia y a las divinidades se las llevan a sus comunidades. Entonces, este es un ritual de petición de lluvias, y hay una serie de rituales en donde se hablan en términos contrarios, donde se suplen a otras autoridades, donde ellos, bueno, es un poco larga la historia, pero es la fertilización, se está llamando a la lluvia del sur, a las lluvias del poniente y del norte, para que venga un buen ciclo ritual. Entonces se llama, se llamó el sitio del Cuamil, porque van precisamente a la quema del Cuamil colectivo, y van por analogía, van a preparar las tierras para sembrar el primer Cuamil divino, ¿no? Entonces se llama ese canto se interpretó en el sitio del Cuamil. Por eso se llama así, pero yo le puse el sitio del Cuamil, y en ese momento, por eso hablábamos de este momento en donde se manifiesta este canto, pero si hiciéramos una traducción de alguien que se le ocurre traducir esto, pues no tendría muy claro en qué momento incluso esta persona lo hizo, que esta persona tenía un cargo, Alberto González, que creo que tenía el cargo de Naurratame, y bueno, pues ahí es toda una cuestión ritual compleja que no nos da tiempo de explicar ahorita, sí. Pero sí, bueno, perdón, entonces se toca con dos instrumentos de origen, digamos, medieval, que es el ragüeri y el canari, ¿no? Que son un violincito y una jaranita pequeña, pero a su vez este ragüeri y el canari pues tienen su origen en ancestros pájaros, ¿no? En jilgueros y ruiseñores que cantan en algún momento en Viricuta. Bueno, sí, Shilon, desafortunadamente el tiempo es cruel, ¿no? Hemos llegado al final de esta sesión. Disculpa por la... Nos quedan muchos ejemplos, muchas cosas aquí, pero pues con algo que quisieras despedirte, que nos quisieras decir como para cerrar la sesión. Pues yo quisiera felicitar a la Fonoteca Nacional por este espacio que han abierto a través de ti, Camilo. Pues muchas felicidades, porque sabes que bueno, pues como bien dijo Camilo, hemos estado en interacción a través de años, y además pues hay historias familiares también. No es que seamos familia, pero ya estamos como muy cercanos, ¿no? Y qué bueno que se abren estos espacios también para cambiar el sentido
de las instancias que albergan los archivos, ¿no? Te comentaba antes de que comenzáramos la sesión que sí habría que seguir trabajando sobre cuál fue el origen de los archivos, ¿no? Hemos aprendido, por ejemplo, que hay archivos imperiales, hay acervos que fueron producto de los archivos imperiales, hay acervos que fueron producto de los archivos nacionalistas, ¿no? Derivados de las políticas nacionalistas, hay archivos familiares, personales, y todo esto tendría que tener tendremos que seguir reflexionando de cuál es el tratamiento, de cómo lo abrimos, cómo cambiamos esta dinámica, ¿no? Que a lo mejor solamente a través de estos espacios podemos escuchar, no, o sea, los archivos se tienen que abrir y tendríamos que pensarlos, darle otra de distinta manera y sobre todo de concientizarnos de en qué manera, por qué llegaron a este lugar, ¿no? Porque así también nos permite transformar nuestro pensamiento, sobre todo si son archivos que vienen de pueblos originarios, o también hay piezas arqueológicas que cantan música, ¿no? Que nos hablan, que pueden hablar también, ¿no? O también los acervos escritos que también contienen sonidos, y que tendríamos que seguir romper precisamente estas barreras y sí ser muy conscientes de cómo llegaron acá y, como dice Alejandro Madrid, de sedimentarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a la Fonoteca Nacional y disculpa por tanta charla, nos echamos más de 2 horas. Sí, muchas gracias. Bueno, un aplauso a Xilonen. Vamos a continuar con esto en algún momento. Y pues muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Me gustaría abrir a preguntas, pero nos echamos, como dice Xilonen, las 2 horas. Pero bueno, a ver si ahorita en un momento pues se pueden acercar a saludarla. Muchas gracias.